Bueno, si está claro, podemos ir a las funciones polinómicas de grado 1 y 2. Mientras la profe Vanina, borrando, vamos a ir charlando de algunas cuestiones teóricas que hacen a las funciones polinómicas de grado 1 y de grado 2. Primera cuestión teórica, que es muy importante, primera, y tomemos nota y no nos olvidemos, que cuando nosotros hablamos de polinomios, en este caso, y de funciones polinómicas, estamos hablando de lo mismo, en este caso. Estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque a todo polinomio está asociado una función polinómica. A todo polinomio está asociada una función polinómica. Por eso nosotros vamos a hablar indistintamente de polinomio y función polinómica. Además, el polinomio, ya sea un polinomio de grado 1 o un polinomio de grado 2, es una expresión algebraica entera, ¿sí? Los polinomios hemos visto. ¿Qué particularidad tiene? Vamos a poner, por ejemplo, Vanina, el polinomio p de x igual a 2x más 4. Vamos a poner ese polinomio. Ese polinomio p de x igual a 2x más 4. Bueno, ese polinomio, voy a buscar una regla. Para que sean más, para que se me entienda más claramente por qué es indistintamente hablar de polinomios y de función polinómica. Ese polinomio es un polinomio, ¿cierto? Porque es una suma de monomios. ¿Es un polinomio de qué grado? De primer grado, porque la x está elevada a la primera potencia. ¿Qué particularidad tiene ese polinomio? Tiene la particularidad, y me gustaría, Vanina, que hagas en un costado un diagrama de Venn, x y p de x, para que ellos entiendan. X, para que les quede claro, y p de x. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo hallar valores numéricos de ese polinomio. También vimos la palabra especialización del polinomio para un determinado valor de x. También dijimos así. Entonces vamos a suponer, para x igual a 0, cuando x toma el valor 0, ¿qué valor numérico le corresponde al polinomio? P de 0 sería. P de 0. P de 0. ¿Qué significa P de 0? Valor numérico del polinomio para x igual a 0. P de 0 sería 2 por 0 más 4. Es igual a 4. Por lo tanto, el valor numérico de ese polinomio P de x para x igual a 0 es 4. Es un número. O también podemos decir que el polinomio especializado para x igual a 0 es 4, ¿sí? Bueno, podemos hacer para x igual a 1, tendríamos para x igual a 1, p de 1 sería el valor numérico, p de 1, tendríamos 2 por 1 más 4, me queda igual a 6. Entonces, el valor numérico es 6. Así podríamos continuar infinitamente si pensamos que asigno a x todos los números reales, ¿sí? Si yo limito el valor de x, digo solamente los números enteros comprendidos entre el 2 y el 7, ahí no, ¿ya? Pero si yo digo que x está definido para todos los reales, entonces puedo dar infinitos valores. ¿Qué particularidad tiene? Observe, para cada valor de x hay un único valor del polinomio p de x. O sea, hay una correspondencia 1 a 1. Para cada x hay un único valor de p de x. Para cada x, un único. Esa es una condición de una función. Por eso es que hablamos de función polinómica. Por eso es que decimos que el polinomio, aparte de ser un polinomio, es una función polinómica.
porque cumple la condición de ser una ¿qué? Una función. También hemos visto que las funciones polinómicas de primer grado están asociadas ¿a qué gráfica? A una recta. A una recta. Si yo represento en el plano cartesiano son dos rectas que se cortan, dos rectas perpendiculares que se cortan, porque hay un postulado de la geometría, después vamos a ver también algunos postulados más adelante, que dicen dos rectas que se cortan determinan un plano. Eso dice el postulado de la geometría. Entonces decimos, vamos a representar la función polinómica en el plano. ¿Por qué? Porque estoy dibujando dos rectas que se cortan. Al eje horizontal llamamos ejes de abscisas. Y ahí ponemos los valores que le corresponde a quién. A X, ¿sí? A la indeterminada X en el caso del polinomio, a la variable X en el caso de la función polinómica. Si hablamos de función polinómica, X se llama variable. Si hablamos de polinomio, X se llama indeterminada, ¿sí? Entonces, y al eje vertical, que llamamos eje de ordenada, asignamos el valor de Y, en el caso de la función polinómica, que es lo mismo que decir P de X. ¿Está? Son los valores de P de X. Entonces, ¿por qué retomo la idea? ¿Por qué hablamos de representar en el plano cartesiano? Porque hay un postulado, ¿sí?, que dice de la geometría que dos rectas que se cortan determinan un plano. Entonces vamos a representar en ese plano. Como sé que debe ser una recta porque es de primer grado, hay otro postulado que dice que por dos puntos pasa una sola recta, o que dos puntos determinan una recta. Por lo tanto, ¿cuántos puntos me bastarían para graficar la función lineal o la función polinómica de primer grado? Es lo mismo hablar de función lineal o función polinómica de primer grado. ¿Cuántos puntos me bastarían? 2. ¿Qué forma tienen simbólicamente los puntos? ¿Cómo se expresan simbólicamente? Como un par ordenado. Entonces decimos que para x igual a 0, coma le corresponde 4. Y tengo el punto de coordenadas 0, 4. Después tengo para x igual a 1, ¿qué valor de y le corresponde? 6. 1, 6. Ese par ordenado, que no es un intervalo, abierto, ¿sí?, sino que se llama par ordenado. Eso es un par ordenado. Primera componente sería el valor de x, segunda componente, el valor de y. Entonces, para x igual a 0, ahora te dejo a vos, Vanina, que te dé el gráfico. Para x igual a 0, acuérdense que el 0, este punto es tanto 0 para la x como 0 para la y. Cuando la x vale 0, estamos acá y tenemos que ir hasta 4. Este es el punto 0 para la x, 4 para la y. El otro punto, 1, 6. Estamos en 1 y tenemos que, nos ubicamos siempre en el valor de la x. El primero es el 1 y de ahí yo le digo a mis alumnitos, voy caminando hasta el 6. Y este es el punto de coordenada, 1 para la x y 6 para la y. 1, 6. Y como dijo la profe, ya con esto estamos en condiciones de marcar una recta. Hay una única recta que pasa por dos puntos. Lo único que a veces, si hacemos mal uno de los cálculos, no nos vamos a dar cuenta. Por eso solemos decir que podemos calcular un punto más. Si no me quedan alineados es porque alguna cuenta hice mal. Acá no tengo posibilidad de darme cuenta. Si puse otro valor y lo calculé mal, pues me podría quedar un punto por acá.
no alineado. Entonces ahí me doy cuenta que hay algún error en los cálculos. Pero con 2 puntos ya es suficiente. Miramos bien que no nos equivoquemos y ya con 2 puntos podemos marcar la gráfica de esta función polinómica 2x más 4. Entonces, Exacto. este punto, Perfecto. que es donde corta el eje de la Y, se llama ordenada al origen. Y también siempre también corta al eje de las X. Y ese punto se llama raíz. Y estos nombres sirven para todas las funciones polinómicas. La ordenada al origen es donde corta el eje de las Y y ahí el valor de la X siempre es 0. Y esto nos va a servir también para la de segundo, tercer, cuarto grado. Y las raíces es donde corta al eje de las X. Bien, a partir de lo que dijo la profe Vanina, cabe la pregunta entonces. ¿El polinomio P de X está factorizado? ¿Por qué no lo factorizamos? Y entonces lo expresamos como producto y entonces ahí vemos, vamos a poder visualizar la raíz. ¿Qué técnica podríamos aplicar? Factor común. Sacamos factor común 2 y ¿qué me quedaría? X más 2. Ahí está expresado como un producto, ¿sí?, de polinomios mónicos primos. Por más que el polinomio P de X ya es primo, porque es de primer grado, ¿no es cierto? Pero no está expresado como un polinomio mónico. ¿Está? Acá está la diferencia. Acá pasa lo contrario a lo que ocurría hoy. ¿Está? Acá no es un polinomio mónico, porque el coeficiente principal no vale 1. Y entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Qué ventaja me da la expresión factorizada? Me permite visualizar la raíz. ¿Qué valor le tengo que poner a la X para que me dé 0 esto? X tiene que valer menos 2. Y fíjense que es donde corta la gráfica. Exacto. Exacto. Entonces, los puntos distinguidos de la gráfica serían el punto en que corta el eje Y, que es la ordenada al origen, que es 4, y el punto en que corta el eje X, que es la raíz, que es el valor que anula el polinomio. Fíjense que la ordenada al origen es siempre el término independiente, porque cuando la X vale 0, esto no está más, y me queda el 4. Y en todos los polinomios, las funciones polinómicas, la ordenada al origen siempre es el término independiente. Fíjense que me quedó el 4. Exacto. Muy bien. Perfecto. Vamos, entonces, ¿hay alguna duda de primer grado? Acá también, en vez de escribir un diagrama de Venn, seguramente ustedes en la escuela hacían una tabla, que es lo mismo. Exacto. Le poníamos los valores, le dábamos valores a X y calculábamos el valor de P de X. En vez de escribir de esta manera con dos conjuntos, escribíamos así en forma de columna. También lo pueden seguir utilizando. Muy bien, perfecto. Entonces ahí tienen una función dada por fórmula, por diagrama de Venn, por gráfico cartesiano y por tabla. 4 maneras diferentes de expresar una función. Por fórmula, por tabla, por gráfico cartesiano y por diagrama de Venn. Las 4 maneras diferentes de expresar una función. ¿Se entendió? Bien. Perfecto, dice. Bueno, vamos a la de segundo grado, entonces. Avancemos entonces con una de segundo grado. ¿Qué te parece comenzar con una que tenga 2 raíces reales, ¿sí? Sí. Y después una que tenga una sola raíz real, una doble, y después una que no tenga ninguna? Exacto. Bueno. ¿Está? Sí. Bien. Entonces,
Vamos a una que tenga dos raíces reales. Entonces te dicto una función polinómica, voy a inventar una simple. ¿Vale? ¿Sí? Pensemos, a ver, algo sencillo. Q de X igual a X al cuadrado más 3X menos 4. Bueno, ¿Sí? Porque sí, esa es una función polinómica de segundo grado. Ya sabemos, el mismo análisis que en el caso anterior, que todo polinomio está asociado a una función polinómica. ¿Por qué? Porque para cada valor de la indeterminada X existe un único valor numérico de Q de X. ¿Sí? ¿Se acuerdan ese análisis? Bien. Ahora, a mí me gustaría que en este caso hagamos como un análisis como un poquito más complejo de la situación, en el sentido de no ir dando valores puntuales, sino pensar en cuáles son los puntos distinguidos, Vanina, ¿te parece? sí, ¿Eh? sí, sí. Porque así como hablamos de los puntos distinguidos en la función polinómica de primer grado, ¿cuáles eran los puntos distinguidos? Eran dos, dijimos. Uno era la ordenada al origen, dijimos, era un punto distinguido, y el otro, las raíces, o la raíz, porque hay una sola raíz, ¿sí? En el caso de De la primer, función polinómica de primer grado. ¿Está? Entonces acá también deberíamos pensar en esos puntos distinguidos. Deberíamos pensar en la ordenada al origen, en las raíces. ¿Y por qué digo raíces? Porque ¿de qué grado es este polinomio? De segundo grado. ¿Cuántas raíces debería admitir como máximo? Dos. Podría tener dos raíces distintas, reales distintas, una raíz doble, o no admitir raíces reales, en el caso que admite raíces complejas. Pero también hay otra cuestión, y me gustaría, Vanina, en un costadito, sin hacer el sistema de ejes cartesianos, hagan la parábola, dibujen una parábola, ya sea cóncava o convexa, para que ellos piensen un poquitito. boca abajo. ¿Sí? Exacto. Bien. Observen, así como la función polinómica de primer grado estaba asociada a una línea recta, ¿sí? La gráfica es una recta, la de segundo grado es una parábola, ¿sí? Es una parábola siempre, o sea que si yo tengo que graficar una función polinómica de segundo grado y no me aparece la parábola, hay algo que está mal. ¿Qué características tiene la parábola? Una de las características es que tiene un máximo o un mínimo. Ahora, ¿cuándo tiene el máximo y cuándo tiene el mínimo? Eso me indica el valor del coeficiente principal de la fórmula. El coeficiente principal, en este caso, ¿cuánto es? Es 1, es un polinomio mónico. Si es mayor a 0, entonces las ramas de la parábola van hacia arriba. Por lo tanto, la función va a tener un mínimo. Si ese coeficiente principal es menor a 0, o sea, negativo, las ramas de la parábola van a ir hacia abajo. O sea que voy a tener un máximo. Por ese punto mínimo o máximo, un eje, que se llama eje de simetría. Ese eje de simetría separa la parábola en dos partes que iguales. Por lo tanto, hay otro punto que sería distinguido para graficar, que sería el punto del vértice, que ese vértice puede ser el máximo o el mínimo. Entonces, ¿cuáles serían los puntos distinguidos para graficar la parábola? La ordenada al origen, las raíces y las coordenadas del vértice. Yo con esos puntos puedo graficar tranquilamente la parábola.
Ahora, ¿qué ocurre? En las dos parábolas que graficó la profe Vanina, estamos hablando de dos raíces reales distintas. Puede ser que la parábola tenga una sola raíz, que sería el punto en que corta el eje X, sería una raíz doble, ahí estaríamos hablando de un coeficiente positivo, porque tendríamos, ¿sí? O acá tendríamos un coeficiente negativo. Perfecto. Una sola raíz. En ese caso, hablaríamos de una raíz doble, ¿sí? Pero también cabe la posibilidad de que la parábola no corta el eje X. En ese caso, ¿qué estaría diciendo? Que la función no admitiría raíces reales. Por lo tanto, ahí tendría que tener, como nunca, mayor claridad respecto a las coordenadas de quién. Del vértice, ¿sí? Porque ese me va a dar el eje de simetría que separa la parábola en dos partes iguales, y la ordenada al origen, que es el punto en que corta al eje X, al eje Y. Fíjense Entonces, que acá una cosita, cuando sí, tengo una raíz doble, el vértice coincide con la raíz. Acá el sí, vértice y la raíz son la misma, el vértice y la raíz es la misma. Bueno, sí. entonces solamente tengo dos puntos, el vértice o la raíz y la ordenada al origen. En estos dos casos, donde o tengo una sola raíz o no tengo raíz real, tengo dos puntos nomás. Y como tenemos el eje de simetría, nos podemos ayudar marcando esto como si este fuera la nariz y este el ojo. Tengo un ojo del otro lado, exactamente a la misma distancia. Eso me indica el eje de simetría. Entonces este punto también lo puedo marcar. Con eso me ayudo y puedo marcar la parábola. Lo mismo hago acá. Acá tengo el eje de simetría. Tomo esta distancia, es la misma que esta. A la misma distancia tengo este otro punto. Y entonces ahí tengo 3 puntos que me facilitan el marcado de la gráfica. Exacto. Estas son las cuestiones teóricas que son importantes tener en claro para ir anticipándome frente a qué situación me voy a encontrar. ¿No es cierto? Son las cuestiones teóricas. Y espero que ustedes vayan tomando nota, porque esto también suma. Entonces, tendríamos, ahí donde dice Vanina, ordenada al origen, las raíces, pone en plural o raíces ahí, y también vamos a poner las coordenadas del vértice. Exacto, para que ellos vean cuáles serían los 3 puntos distinguidos importantes para poder graficar. ¿Sí? Bueno. Entonces, en la ecuación de primer grado teníamos ordenada y raíz nada más. En la de segundo vamos a tener ordenada, raíces y coordenada del vértice. Una cosa más. Muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, en 10 minutos, en 10 minutos se va a cortar. Bueno, entonces vamos a hacer rapidito lo que queda. Borramos eso y vamos a expresar ese polinomio Q de X. Sería bueno expresarlo como estrategia, vamos a elegir expresarlo en forma factorizada. ¿Por qué? ¿Por qué diríamos? Ustedes dirían, ¿y por qué? ¿Y por qué no hago una tabla? Dirían ustedes. Y porque la forma factorizada me permite ya automáticamente tener las raíces, ¿sí? Esa es una opción. La otra opción es, la ordenada al origen es el punto en que X toma el valor 0. Las raíces puedo hacer hallando la resolución de ecuación cuadrática. X cuadrado más 3X menos 4 igual a ¿qué? A 0. Y las coordenadas del vértice igual a ¿qué? La coordenada del vértice, el valor de X, de forma genérica, siempre en la fórmula vimos que es menos B sobre 2 por A.
Ese es el valor de las coordenadas del X, del vértice. Entonces, a ver, ¿por qué elijo factorizada, Anina? Para que de paso repasar, ¿sí? Para que de paso repasar Bueno, la factorización de x cuadrado más 3x menos 4, entonces, pero nos va a alcanzar el tiempo. Hallemos directamente con resolvente, porque no nos va a alcanzar el tiempo. bueno. X cuadrado más 3x menos 4 igual a 0. ¿No es cierto? Porque trinomio cuadrado perfecto no es. No. Entonces, aplico resolvente. A vale 1 y C vale menos 4. Así que me queda, aplico resolvente, me queda menos 3 más menos 3 al cuadrado, lo voy haciendo menos 4 por 1 por menos 4. Sobre 2 por 1. Todo esto me queda menos 16, pero como tengo un menos acá, me queda más 16. Menos 3 más menos raíz de 9 más 16 sobre 2. Es igual a menos 3 más raíz de 25. Ya lo saco, me queda 5. Y ahí tenemos menos 3 más 5 sobre 2. Me queda 2 sobre 2. Me queda 1. Y menos 3 menos 5 sobre 2. Me queda menos 8 sobre 2. Me queda menos 4. Bien. Entonces tenemos una raíz R sub 1 es 1 y otra raíz es menos 4. Entonces, ¿podemos ir anotando esos datos, Vanina? R Sí. sub 1. X igual a 1 y X igual. Bueno, un detalle que raíces. También me gustaría para ir integrando algunos conceptos, pero aparte de eso, antes de avanzar, me parece que sería bueno, dada la situación particular de que el lunes es el examen, si el viernes podríamos dar una clase de 1 hora. ¿Estarían de acuerdo todos? Me hacen con la manito si están de acuerdo. Hacer una clase pero vienen con todas las dudas, porque me parece que está muy buena la clase de hoy, se está aprovechando y estamos integrando. ¿Cierto? ¿Les parece a las 5 de la tarde o a las 4, Vanina? A las 4. Bueno, a las 4 de la tarde entonces, ¿sí? Bueno, entonces vengan con dudas, ¿sí? Así como hicimos hoy, porque vamos integrando. Vamos a tratar si queda poquito, así que terminemos. Bueno, entonces me gustaría que ya escribamos factorizado para que ellos vean esa expresión factorizada, Vanina. Entonces estamos integrando x cuadrado más 3x menos 4. ¿Cómo les parece que quedaría factorizado? Si es un polinomio que ya es mónico, coeficiente principal es 1, entonces directamente queda igual a x menos 1, ¿no es cierto? X menos 1 por x más 4. Fíjense que ahí me queda el polinomio factorizado, porque me interesa ya trabajar sobre la integración de los conceptos. Bien, el otro punto clave, esto ya también podríamos ir jugando con la gráfica. Vamos a hacer el sistema de eje cartesiano y al mismo tiempo ya vamos marcando. Entonces, tenemos ¿qué puntos para marcar? Tenemos un punto que va a ser el punto de coordenadas 1, 0, ¿sí? Y el punto de coordenadas menos 4, 0. Son los puntos en que la gráfica corta al eje X. ¿Sí? Bien, entonces tendríamos, exacto, muy bien. Ya tendríamos ahí tendríamos 1, 0,
Recuerden que las unidades de medida sobre un mismo eje deben ser las mismas, ¿eh? Puedo cambiar en los ejes, en el eje X y Sí. en el eje Y, pero en el eje, tanto a la Sí. derecha como a la izquierda, deben ser mantenerse. Exacto. Y -4, Anina. Sí. -4. Entonces, ahí ya marqué 2 puntos distinguidos, que son las raíces. El otro punto distinguido era la ordenada al origen. Y la ordenada al origen es el punto en que corta la gráfica, en este caso la parábola, al eje Y. Para lo cual, ¿qué características tiene? Tiene x igual a 0, abscisa igual a 0. Entonces hallamos el valor numérico del polinomio para x igual a 0. Si es Para x igual... Eso, si el X igual Es a el término independiente. me queda solo claro, acá esto es 0, este término es 0, y 3 por 0, 0. O sea, solo queda el término independiente. Y igual a -4. Está exactamente igual que la función de primer grado. Entonces, ya pudimos marcar de los puntos distinguidos, pudimos marcar las 2 raíces y la ordenada al origen, que es el término independiente. Ahí puedo salir. Mira, acá están en vivo. Acá están todos. Acá, -4. Entonces, Mira, ahora, ¿cuál es el otro punto distinguido? El otro punto distinguido es las coordenadas del vértice. Bueno, acá voy a decir algo que es importante y que tomen nota. Acá tomen nota de lo que voy a decir. Cuando hay una expresión genérica que me permite hallar cualquiera sea la función polinómica de segundo grado, si tiene raíces reales o no, si una o dos raíces, que es que el x del vértice, si vas tomando nota, ahí está, el x del vértice, x sub b, se puede calcular haciendo menos b sobre 2 por a. Menos b sobre 2 por a. Ese es el valor de la abscisa del vértice. Abscisa. Una vez que obtengo ese valor de la abscisa del vértice, reemplazo la fórmula y obtengo el I del vértice. ¿Sí? Esa expresión que acabamos de ver, exactamente, Vanina, esta expresión que acabamos de ver es para cualquier tipo de función polinómica de segundo grado, con 2 raíces, con una sola, sin raíces reales. Pero hay una cuestión que también es más simple, más rápida, que es el único caso en cuando tengo 2 raíces reales distintas. Cuando tengo las 2 raíces reales distintas, para hallar el x del vértice, puedo hallar el promedio de las 2. Y ese promedio de las 2 me permite hallar el x del vértice. Pero esto del promedio es solamente en el caso en que tengo 2 raíces reales distintas. O sea, el x del vértice, si querés poner a anotar ahí, sería x sub 1 más x sub 2 dividido 2. Ese es el promedio. Pero insisto, en el único caso es cuando son las raíces distintas. La otra es genérica. ¿Sí? Tanto con esta cuenta nos va a dar el mismo resultado, pero esta la puedo aplicar siempre para todo tipo de ecuación de segundo grado y esta solamente cuando las raíces son reales. Pueden ser iguales porque si son iguales van a ver que me va a quedar, supónganse que las dos valen 3, las 2 raíces iguales, 3 más 3 me queda 6, dividido 2 me queda 3, lo que yo dije hoy. El vértice va a coincidir con las raíces, con la raíz coincidente. Exactamente. Entonces, en este caso, tengo una raíz que es -1, la otra raíz que es +1, entonces me va a quedar -1 más 1, -4 más 1. Bueno, -4 más 1. Exacto, sobre 2. Va a ser ¿Cuánto? Menos 3 medios.
Muy bien. O sea que el X del vértice es menos 3 medios. Menos 3 medios. ¿Cuántos enteros representan? Escribámoslo como número mixto, entonces de paso repasamos. Es un entero completo y la mitad del próximo. ¿No es cierto? Como número mixto. Entonces me quedaría. Te dejo a vos, Vanina, ahora que estás con la gráfica ahí. Bueno, acá tengo un entero completo y medio más. Y ahí no solamente está la X del vértice, sino está el eje de simetría. Exacto. En el vértice siempre está el eje de simetría. El vértice es como si fuera la nariz, y que es una línea que divide nuestro cuerpo en dos partes iguales. Así que en el eje de simetría tenemos el vértice. Y fíjense, una cosa, acá es fácil darse cuenta si está bien, porque esta distancia, ¿cuánto es? 1, 2 y medio. Y de este lado, 1, 2 y medio. Tiene que ser la misma distancia. Ahí me doy cuenta si he calculado, he hecho bien el cálculo. Exacto. Pero, ¿qué me falta? Me falta calcular, o sea, sobre esta línea está el vértice, pero ¿dónde? Acá, 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 ¿dónde está? Seguramente, como el valor de A es igual a 1, esto es mayor que 0, las ramas están hacia arriba. Así que el vértice va a estar, no sé si nos va a alcanzar acá, pero no sé exactamente. Entonces, ¿cómo hago para calcular? Tengo que calcular la Y del vértice. ¿Y cómo se calcula? Reemplazo todas las X acá por este valor que encontré acá. Entonces me queda... Vamos a hacer rapidito ese cálculo. Entonces me va a quedar menos 3 medios al cuadrado, 9 cuartos. 9 cuartos. Más 3. Menos 9 medios. Ah, ya está haciendo la sustitución. Sí. Menos 9 medios menos 4. Así que me queda acá, puedo multiplicar por 2 ambos miembros para que me queden con el mismo denominador. Y me queda 18 cuartos. 9 cuartos menos 18 cuartos. Menos 9 cuartos. Oh, no anda más mi. Nada más. Menos 9 cuartos más 4. ¿Cuánto da eso? Acá ¿Dónde está el error? Es menos 4. Así me queda 25 cuartos. Me di cuenta que el error, había un error porque me iba a quedar el vértice por acá. Que iba a ser más arriba que la ordenada al origen. La ordenada al origen. Así que es menos 25 cuartos. ¿Son? ¿Cuántos enteros son? 6 enteros completos y un cuarto del próximo. ¿No es cierto? Sí. Bueno, tengo un problema, no me entra la gráfica. Y lo borro. Bueno, como quieras. Como quieras. Pongo más arriba el eje X. El eje X. Entonces, a ver un poco. Muy importante también tener en cuenta, anticiparme frente a qué me voy a encontrar. ¿Por qué? ¿Y qué me permite anticiparme? Permite anticiparme saber si el coeficiente principal es positivo o negativo, para saber si las ramas de la parábola van hacia arriba o hacia abajo. Si ya van hacia arriba, si la parábola van hacia arriba, significaría que tengo que pensar, porque puede ser que tenga raíces reales o no. En ese caso, también está bueno, o aplico resolvente, o factorizo, cualquiera de las dos cosas. Entonces, en ese caso, voy a poder hallar las dos raíces. Ahora, otra manera de factorizar o hallar las raíces, en este caso, entonces vamos repasando, es a través del teorema de Gauss. ¿Por qué? ¿Por qué puedo aplicar el teorema de Gauss en este caso? Porque el polinomio tiene coeficientes enteros. Un coeficiente es 1, el otro es
3 y el otro es menos 4. Entonces, como los coeficientes son enteros, entonces puedo aplicar el teorema de Gauss para hallar las raíces. ¿Se acuerdan? Donde hallaba los divisores del término independiente, 4, entonces me queda más menos 1, más menos 2, más menos 4, y Q, que eran los divisores del coeficiente principal, que en este caso 1. Como es 1, entonces coincide con los divisores del coeficiente del término independiente, que es más menos 1, más menos 2, más menos 4. Y fíjense que las raíces, ¿quiénes eran? 1 y ¿quién? Y 4, que son divisores del término independiente. ¿Está? O sea que otra manera de hallar las raíces es con el teorema de Gauss en este caso. ¿Por qué? Porque los coeficientes son números enteros, ¿sí? Los términos tienen coeficientes con números enteros. Bueno, entonces la profe Vanina está representando las raíces, menos 1, menos 4, perdón, y 1, las coordenadas del vértice, la abscisa que es, dijimos, menos 3 medios, y la ordenada, Vanina. Y la ordenada era 25 cuartos menos 25, que era entonces menos 6 y un cuarto. Entonces acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Entonces acá entre el 6 y el 7 dividimos en 4 partes, divido en la mitad primero y después vuelvo a dividir en la mitad. Y ahí me queda el menos 6 un cuarto. Y ahí está la ubicación del vértice. Fíjense que las raíces y la ordenada del origen están sobre los ejes. El único que puede estar en cualquier lado es el vértice. Acá está la ordenada, que era menos 4, y las raíces. Y ya estamos en condiciones, no podemos ayudar a esta distancia, fíjense cuánto es la distancia del eje al eje de simetría, es 1,5. Entonces, a 1,5, acá tengo el simétrico de la ordenada al origen. Esta distancia es igual a esta. Y entonces me ayudo un poquito más para dibujar un poquito más precisa la parábola. Voy a pasar por la raíz. Va a pasar por el vértice, por la ordenada al origen y por la otra raíz. Muy linda, muy buena está. Está linda. Bueno. Bien, perfecto. Entonces, este es el caso en que la parábola admite dos raíces reales distintas, ¿sí? Vamos a ver, y con eso cerramos el encuentro de hoy, vamos a ver en el caso de que no admita raíces reales, Vanina. Bueno. Y tomemos la misma, ¿qué te parece? X cuadrado, y en lugar de que sea más 3x, pongamos menos 3x. Bueno. ¿Eh? Bueno. ¿Está? Vale. Y con eso, entonces, analizamos. Si pongo menos 3, no voy a tener, pongo más 4. Bueno. Porque si pongo menos 3 nomás, voy a tener raíces reales. ¿Voy a tener irracionales? ¿Ok? Voy a tener raíces reales. Porque me va a quedar menos 3x menos 4. ¿Para qué valor me va a quedar como raíz, Vanina? Para el, ¿No? para el 1, para el menos 1. Para el menos 1, no, porque menos 1 al cuadrado Sí, es 1. Y yo te dije menos 3x. Ah, y bueno, no, está bien. Pues sí que acá, bueno. Ahí está. X cuadrado menos 3x menos 4. Y por eso para menos 1 es raíz. Ah, entonces tenías razón, porque ahí va a quedar 3 por x. Entonces vamos a tener que cambiar. Tengo que cambiar acá el más 4. Sí, perfecto.
Perfecto. Me va a quedar más 4. Bien. Entonces, avancemos. ¿Qué dijimos? ¿Cuáles eran los puntos distinguidos? Dijimos, raíces, ordenada al origen, coordenadas del vértice, ¿sí? Entonces, vamos a analizar las raíces. X cuadrado menos 3x más 4. Si admite raíces reales, se podría factorizar también, ¿o no? ¿Cierto? Vamos a aplicar resolvente. Entonces me queda a igual a 1, porque es un polinomio mónico también. Entonces aplicamos resolvente. A ver cómo me va a quedar. 3 más menos b cuadrado, 9. ¿Sí? Perfecto. Menos 4 por a por c. Sobre 2 por a. Ahí tenemos 3 más menos raíz cuadrada de 9 menos 16 sobre 2. ¿Qué ocurre? ¿Qué voy oliendo ya ahí? ¿Qué pasa con ese discriminante? Ese discriminante es negativo, menos 7. ¿Qué Entonces, ocurría cuando es negativo? No tiene raíces reales. Al no admitir raíces reales, es un polinomio primo en reales. ¿Sí? Porque en complejos va a tener raíces, pero en reales no. Entonces, vamos a pensar en la gráfica. Al no admitir raíces reales, la gráfica no corta el eje X. Eso sería bueno anotar también, para que a ellos les quede claro. Al no admitir raíces reales, no corta el eje X. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto es el coeficiente? Es 1, coeficiente principal. Lo que me indica que las ramas de la parábola van hacia dónde? Hacia arriba. Eso ya me va a permitir, esos dos datos, que no admite raíces reales y que las ramas van hacia arriba, ya me invita a anticiparme de cómo puede llegar a ser la gráfica de la parábola. Voy a tener el eje X y las ramas van a ir hacia arriba, no va a cortar al eje X. ¿Ah? Va a estar por sobre el eje X. No va a estar por debajo del eje X. Porque si estaría por debajo del eje X, las ramas de la parábola cortarían. Admitiría raíces. ¿Me siguen lo que estoy planteando o no? ¿Se entiende? Si las ramas, si la gráfica va por debajo, las ramas irían hacia arriba y cortarían. Entonces, sí, sería una vamos cosa así. exacto. Estaría cortando. Entonces, para que no corte, tiene que estar más arriba. Exactamente, exactamente. Entonces, el otro punto de distinguido es la ordenada al origen. La ordenada al origen, ¿quién me indica? El término independiente, es el valor numérico del polinomio cuando x toma qué valor. 0. X0, Cuando x toma 0, es exacto. ¿Cuánto me queda? 4. Entonces podemos ir marcando ya la ordenada al origen. 1, 2, 3, 4. Muy bien, perfecto. Para x igual a 0, y vale 4. Entonces, no tengo raíces, ordenada del origen es 4, y el otro punto distinguido es la coordenada del ¿qué? Del vértice. Acá puedo utilizar ese criterio como en el anterior, el promedio de las raíces. No. ¿Por qué? Porque no tengo raíces. Entonces, ¿qué voy? X del vértice es igual a menos b sobre 2 por a. ¿Se acuerdan? Entonces el X del vértice va a ser igual, menos B, opuesto de B. Exacto, sobre 2 por A. 2 por 1. ¿Me queda cuánto? 3 medios. Muy bien. 3 medios, un entero y un medio. Ese es el X del vértice. Está entre el 1 y el 2. ¿No es cierto? La mitad. Y también Muy bien. es donde tenemos el eje de simetría.
Perfecto. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué nos falta? Al X del vértice, parece que se le colgó ahí está. Se te había colgado internet, Vanina. ¿No se ve ahora? Ahora sí, se había colgado. Al X del vértice le corresponde un Y del vértice, una ordenada. ¿Cómo hacíamos para la ordenada del vértice? Reemplazábamos, ¿se acuerdan? En la expresión numérica, en la expresión polinómica, X por el Y del vértice. O sea, hallamos el valor numérico del polinomio para X igual a menos 3 medios. O sea, Q de menos 3 medios. Vamos a hacer ese cálculo, Q de menos 3 medios, y veamos. 3 medios. 3 medios. 3 medios positivos. Entonces, Perdón, no es menos. la I va a ser igual Ah, 3 medios al cuadrado. exacto. 3 por 3 medios más 4. Exacto. Todos los X, las dos X que tengo en la función, la reemplazo por el valor de X del vértice. Y esto va a dar la Y del vértice. 9 cuartos menos 9 cuartos más 4, 9 medios. 9 medios, sí. Multiplico por 2 a ambos, entonces me queda 9 menos 18 cuartos. Te queda menos 9 cuartos más 4, que es igual, 4 es equivalente a decir 16 cuartos. Me queda 7 cuartos positivo. Para que vean ahí. 7 cuartos. Que sería un entero y 3 cuartos, ¿no es cierto? Un entero, 3 cuartos. Entonces, un entero, 3 cuartos. ¿Cómo es 3 cuartos? Divido en la mitad a los dos que me quedan y cuento 3. 1, 2, 3, acá. Este valor es 3 cuartos, entre el 1 y el 2. 3 cuartos es más cercano a 2, ¿ven? Y entonces tengo 2 puntos. Y nos ayudamos con la simetría. Del eje de simetría, este punto, ¿qué distancia hay? Hay 1,5. Entonces, 1,5 para el otro lado, o sea, hasta el 3. Voy a tener este punto que es simétrico. Y ahí ya tengo, con esos 3 puntitos, puedo ya graficar la parábola. Muy bien. Exacto. Ahí está. Buenísimo. Muy bien. Muy bien. Bueno. Así que ahí vimos una clase bastante extensa hoy, muy productiva, y es productiva, y eso es lo que sería bueno que nos quede claro, en la medida que ustedes vengan con propuestas, con consignas, con dudas, porque también nos invita a que nosotros hagamos esas relaciones que después va a ser así el parcial, de manera integral, porque estamos integrando permanentemente, ¿sí? Entonces los invitamos a que cuando vengan, en la clase del viernes, a las 4 de la tarde, vengan ya con dudas concretas, ¿sí? Entonces vamos trabajando y vamos integrando y vamos revisando de esta manera.